Buenas noches. Aquí ya preparándome para continuar con la tercera parte del estudio Es Necesario. Nuevamente esperando que alguno me mande una señal de que me está escuchando y viendo, un like o algo por el estilo. Gracias Oscar, lo aprecio mucho. Muy bien. Entonces sí, estoy en la tercera parte del estudio Es Necesario. Y recuerde que estoy diciendo que estoy usando esta presentación, porque lo que veo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es que hay tantas cosas que se están haciendo ahora que no son bíblicas, no tienen fundamento bíblico. Y es porque se nos ha olvidado volver a lo que la Biblia llama necesario y empezar a actuar con ello. Hay muchas cosas que ahora se consideran necesarias en la iglesia que no son necesarias, bíblicamente hablando. Pueden ser necesarias para el uso personal, el gusto personal, son preferencias de cosas de los distintos miembros de las distintas congregaciones, y para sus propios programas, sus propios planes pueden ser necesarios, pero no son necesarios en el concepto bíblico. De ahí que les recuerdo que en la primera plática, usando la ley de la primera mención, hablé de que lo necesario, la Biblia lo que le llama necesario, es mucho más importante que nuestra propia vida, que nuestro propio sustento, que nuestra comida. Y es necesario acatar la palabra de Dios. En la segunda plática usé el diccionario para que, por dos cosas tan importantes como son la Biblia, que es la fuente de verdad, y el diccionario, que nos ayuda a entender el verdadero significado de las cosas, entendiéramos lo que es necesario. Y dice, una vez más lo repito porque es importante, que necesario es lo que debe ser, que no puede ser de otra manera. Capte eso, no puede ser de otra manera. Es un requisito esencial e indispensable, y a lo que es más, es inevitable, que no puede ser de otra manera sin impedir el propósito entendido. O sea que cuando se hace de otra manera, se estorba, se impide el propósito pretendido. Puse los ejemplos, y el que quiero recordarle que es sumamente importante los días que vivimos es que donde no hay una causa, no puede haber un efecto. Si hay un efecto que no tiene causa, es un efecto falso, es un efecto inventado. Porque si no hay causa, no puede haber efecto. O no hay efecto si no tiene una causa. Y en este momento, la enfermedad que tanto agobia en el mundo, ese efecto que se supone que está matando a tanta gente en el mundo, no tiene causa. Es invención. Hay otra cosa, hay otro efecto que sí tiene causa. Y esa es una causa y un efecto ya conocidos, ya trabajados en la medicina, y se puede curar fácilmente. Eso fue lo que más importante enseñé la vez pasada. Pero hoy quiero llegar a lo que sería el paso inicial necesario para que podamos caminar en la vida cristiana. Y es el texto tan conocido de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso ya todos lo sabemos, todos lo manejamos. Dice, porque es necesario. Y aquí vamos a entrar a lo que es imprescindible, a lo que no puede ser de otra manera. Y que si existe otra manera, no cumple el propósito. Entonces, ¿puede haber algo que se parezca a esto necesario? Sí, siempre hay imitaciones de lo verdadero. No se imita lo falso, siempre se imita lo verdadero. Entonces, porque es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, crea que le hay. Y número dos, que es galardonador de los que le buscan. La primera parte, como digo, ya todos la conocen. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es necesario que se tenga fe. Ahora, enfoquémonos en ese que es necesario. Es necesario que el que se acerca a Dios. Necesario, ya aclaré lo que es. Ahora note, esto va dirigido al que se quiere acercar a Dios. No va dirigido a todo el mundo. No, para los que no quieren creer en Dios, los que la Biblia no llama ateos, los llama necios. Para los necios, dice que aunque discutas con el necio y lo metas en un molino y todo lo demás, y lo estés tratando de machucar, no se compone, no le sacas la necedad. Entonces no hay que pelear con el necio.
Así que solo al que se acerca a Dios. Confío que ustedes, amados oyentes, están deseando acercarse a Dios. Confío que ustedes desean crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Confío que ese es nuestro deseo. Entonces sí es para nosotros. Consideremos entonces qué es lo que dice. Crea que le hay. Bueno, recuérdese que las cosas cuando son así tan generalizadas, no podemos definir cuál es lo específico, porque usted le pregunta a un agente que nunca ha leído la Biblia, que nunca ha entrado en una iglesia, en fin, usted le pregunta a alguien si cree en Dios y dice que sí, cree en Dios. ¿Por qué? Porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios y fuimos creados para su honra y para su gloria. Nuestra naturaleza diseñada por Dios es alabar a Dios, glorificar a Dios. Eso es inerte en nosotros. Y cuando no tenemos a Dios, al Dios que creemos, al Dios bíblico, entonces adoramos, alabamos cualquier otra cosa, cualquier otra persona, cualquier otro Dios. De ahí que crea que hay Dios. Los budistas creen que hay Dios, los musulmanes creen que hay Dios, los testigos de Jehová creen que hay Dios. Todo el mundo cree en Dios. Entonces, a ese crea que le hay, y note que dice que le hay, ahí nomás lo para, tiene que ser una clase especial de creer en Dios. La mejor forma es ver de que hay tantas cosas, hay tantas denominaciones, hay tantas iglesias independientes, hay tantos movimientos que no se llaman iglesias, pero que son iglesias, aunque no se llaman iglesias por cuestión de gustos o para evitar problemas con la competencia religiosa. Hay los que dicen que creen en Dios sin necesidad de asistir a ninguna iglesia. En fin, esa multitud de creencias implica que no todas están correctas. Es imposible que haya 10, 15, 20 verdades. Eso solo revela precisamente nuestra incapacidad de llegar a ponernos de acuerdo en algo y trabajar en equipo. Por lo tanto, necesitamos al menos ponernos de acuerdo en lo que la Biblia llama necesario. El ejemplo más lindo que he encontrado en mi estudio, especialmente cuando estaba enseñando sobre el misterio escondido, es lo que aconteció en Hechos 15. ¿Se recuerda? Ahí se juntaron todos los creyentes, los viejos creyentes y los nuevos creyentes, y hubo una discusión. Porque de los viejos creyentes habían llegado a visitar a los nuevos creyentes que eran gentiles, que no conocían nada de los ritos judíos. Escúcheme bien, los gentiles no conocían nada de los ritos judíos, no guardaban ninguna fiesta, ninguna tradición de los requisitos judíos. Y entonces cuando los creyentes que habían reconocido a Jesús como Mesías, pero toda su vida habían estado en la cultura, en la tradición judía, y simplemente quisieron mezclar su nueva creencia en Cristo con todas las cosas que venían practicando, igualito que hoy en día. Cuando se viene alguien a Cristo, quiere traerse sus tradiciones culturales, sus tradiciones religiosas, sus tradiciones familiares y cristianizarlas, como se han cristianizado un montón de días, del Día de los Santos, el Día del Nacimiento, el Día de la Madre, en fin, tratan de cristianizarlo todo, pero no lo están dejando. Entonces estos viejos cristianos judíos querían que los nuevos cristianos gentiles adoptaran ciertas creencias judías. O sea, como se creían ellos que ellos eran los primeros, entonces los segundos tenían que acoplarse a los primeros. Pero desde luego, si usted me siguió en la serie El Misterio Escondido, se recordará que a lo que Dios dijo desde un principio, que la simiente de Abraham era Cristo. Por lo tanto, Cristo era el origen y todos los que venimos de Cristo somos los primeros en la mente de Dios. Entonces los judíos decían, tienen que convertirse al judaísmo, al menos en estos aspectos. Estas cosas que son necesarias para los judíos, querían que se hicieran necesarias para la iglesia. Y Pablo dice, no, para la iglesia no son necesarias. Y entonces, como la discusión fue tan grande, se fueron a Jerusalén, se reunieron. ¿Quiénes se reunieron? Los apóstoles
que son el fundamento de la iglesia. Dice, edificada sobre el fundamento de los apóstoles, profetas y los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Entonces ahí estaba el fundamento de la iglesia que iba a decidir qué cosas eran necesarias. Y empiezan unos a decir sus creencias, los otros a presentar sus argumentos, y dice que hubo una discusión grande y larga. Finalmente, después de esa discusión final y larga, llegamos al capítulo 15 y solo le voy a leer los versículos 25 y 28 porque es la conclusión. Y dice así, nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo. Fíjese, por favor, soy yo el que estoy calmándome. Usted estaba calmado, yo soy el agitado. Pero por favor, ahora que ya me estoy calmando, dése cuenta. Llegaron a un acuerdo. No solo eso, sigue diciendo el 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Aquí tenemos un acuerdo en el cual el Espíritu Santo y el fundamento de la iglesia están de acuerdo. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y le dijeron, no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar los ritos judíos. Escúchenme por favor, porque hoy en día, precisamente por lo que he venido diciendo desde el principio, están diciendo que hay un montón de cosas necesarias que no son bíblicas. Y si estas amadas personas que están tratando de que volvamos a nuestras raíces judías, que fuimos injertados, oiga lo que el Espíritu Santo y el fundamento de los apóstoles dicen. No imponeros ninguna otra cosa más que estas cosas necesarias. Y las cosas necesarias fueron que se obtuvieran de ahogado, sangre de ahogado, de fornicación y de que no se olvidaran de los pobres. O sea que todos los que crean en cosas del judaísmo y porque les gustan, ok, si les gustan, úsenlas. Pero entiendan, no son necesarias. No piensen que los que no practicamos esas cosas estamos fuera del entendimiento, que no entendemos al Espíritu Santo. Con todo respeto, si usted va a decir que lo que está enseñando es porque la inspira el Espíritu Santo, usted está equivocada. O está equivocado o está autoengañado o sencillamente no quiere reconocer la verdad. Pero el Espíritu Santo no cambia de opinión. Recuerden que es Dios inmutable. Y aquí Él dijo, no imponeros ninguna de esas cosas que los judíos querían imponer. Ok, entonces lo necesario. En cuanto a nuestras diferencias en las iglesias, en las denominaciones cristianas, no nos vamos a poner de acuerdo. Y sería mejor no perder tiempo tratando de ponernos de acuerdo en, bueno, yo sí creo que el bautismo es por inmersión, yo lo creo que es por aspersión, yo lo creo que es para niños, yo creo que no es para niños. Miren, esas cosas no son necesarias. Haga lo que le dé la gana a usted, pero pongámonos de acuerdo en lo que la Biblia sí diga que es necesario. Entonces dice que es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que le hay. Y otra vez, ¿qué significa bíblicamente hablando creer en Dios o creer que hay Dios? Como dije, muchos tienen sus propios dioses y hay muchas religiones y todo. Pero si se va a creer en Dios, que hay Dios, tiene que entenderse que es el único Dios. Fíjense, aquí permítame inyectar una cosa que no es necesariamente del estudio. Pero, por ejemplo, en nuestra constitución y en las condiciones del mundo se está tratando de hacer que haya libertad de religión. No puede haber libertad de religión. Libertad de forma de expresar nuestra fe, sí. Libertad de denominación, sí. Pero libertad de religión, no. Porque la religión conlleva que hay un Dios que es el Señor de esa religión. Y si nosotros aceptamos libertad de religión, estaríamos aceptando que pueden haber otros dioses. No hay otros dioses. Ese es el primer requisito. Si usted dice que es cristiano,
Si usted quiere acercarse a Dios y crecer en fe, solo hay un Dios y solo hay una religión, que es la religión que honra a ese Dios. ¿Cómo lo honra? Como digo, hay cosas en las que uno se reúne en un día, otros se reúnen otro día, en fin, cosas que aunque unas tengan más base bíblica que las otras, siguen siendo no necesarias. Pero en cuanto a Dios, tiene que quedar claro, no hay otro Dios, solo hay Dios. Y es un Dios que es el creador, sustentador de todo. Consecuentemente, solo hay un creador, un Dios. Y ese Dios ha decidido revelarse a nosotros en algunas cosas infinitamente chiquitas, porque no podemos comprender a Dios. No podemos llegar a entender a Dios. Él es Dios, nosotros las criaturas. Es imposible que la criatura llegue a entender al Creador, pero podemos entender y aceptar lo que Él voluntariamente nos ha revelado. Y una de las cosas que nos ha revelado y que para mí es formidable en mi estudio de la Biblia y me ayuda mucho, es que Él es un Dios inmutable, no cambia. Por lo tanto, cuando logro entender algo clara y explícitamente, no que lo tenga que discernir o que tenga que especular o que sea una revelación del Espíritu Santo para que yo la pueda entender. No. Tiene que ser una enseñanza clara y específica en la Biblia. Claro, sí entiendo que hay la necesidad del estudio, precisamente porque la Biblia se interpreta a ella misma. Entonces, si no conozco el todo de la Biblia, voy a estar agarrando porciones aisladas y dándoles, aunque sea de buen corazón, una interpretación que me gusta a mí o que me parece que es la que Dios quiere en el momento, pero no necesariamente la que da la Biblia. De ahí que es un Dios inmutable. Lo que clara y explícitamente nos diga no es para considerarse, es para obedecerse. En las cosas que no están claras, dice que es el privilegio de Dios, la potestad de Dios esconder un secreto. Pero luego dice, gloria del Rey, escudriñarlo. O sea que sí, podemos buscar aquello que está escondido, pero tiene que ser revelado por la misma palabra. Entonces dice, crea que lo hay. Y la única forma que vamos a llegar a creer en ese Dios, en el único Dios, es naciendo de nuevo. Porque no podemos entender las cosas espirituales, no podemos entender las cosas que son de Dios en nuestra naturaleza carnal. Y fíjese, ahí surge la declaración de Jesús a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Permítame expandir un poquito más en esto. Hay muchas personas que por costumbre, por tradición, por ejemplo, la mayoría de nosotros los hispanos, y me estoy incluyendo, nacimos en un hogar y como desde niños nos empezaron a llevar a la iglesia y estar en las actividades de la iglesia y las fiestas que se celebraban en la iglesia, automáticamente crecimos en esa denominación. Y entonces éramos cristianos porque la denominación decía que haciendo ciertas cosas era cristiano. Y entonces éramos cristianos, pero no habíamos nacido de nuevo. Aunque sea la iglesia más bíblica, la iglesia más cercana a la palabra de Dios, el solo hecho de crecer oyendo esas enseñanzas y asistiendo a sus reuniones y demás actividades no es sinónimo de nacer de nuevo. Para nacer de nuevo hay en realidad dos condiciones fundamentales. Y Pedro, se las dice a los judíos. Fíjense, los judíos creían en Dios, se creían ser el pueblo de Dios, se creían ser los únicos de Dios, que Dios era solo de ellos, no había Dios para nadie más. Ellos estaban súper convencidos que ellos eran el pueblo de Dios. Sin embargo, la condición que Pedro les puso después de predicarles, después de haber sanado al paralítico, fue: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Mientras no hay arrepentimiento bíblico. Arrepentimiento no es remordimiento. Judas se arrepintió y se ahorcó. No, Judas no se arrepintió. Tuvo remordimiento y no aguantó con el remordimiento y se ahorcó. Pedro
pecó negando a Jesús, pero se arrepintió, lloró amargamente, se sintió cucaracha, reconoció lo mal que había hecho. Y después ya no tenía ni el ánimo. Cuando Jesús resucitado le pregunta a Pedro, ¿me amas? Él ya no tenía ni el ánimo ni decirle te amo, Pedro, porque Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas con el amor agape? El amor puro de Dios. Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo con el amor fileo, de un hermano, de un amigo. No se animaba ya a levantarse ni siquiera a ese nivel como antes. Aunque todos te dejen, yo no. Pero ya no, aprendió su lección. Ese es el arrepentimiento. Entonces hay que arrepentirse, cambiar la forma de pensar, cambiar la actitud y cambiar la acción. Muchos creen que se arrepintieron porque cambian las acciones. Mire, los hechos, las acciones, los vicios, los podemos cambiar con la fuerza de la voluntad. Los alcohólicos anónimos pueden dejar de ser alcohólicos. Los que tenían pensamientos pornográficos pueden, usando su fuerza de voluntad, vencer la pornografía en su mente. No son los hechos los que manifiestan el arrepentimiento, la actitud. Pero una actitud viene por lo que se piensa. Según el hombre piensa en su corazón, así actúa. Entonces, un arrepentimiento bíblico requiere eso, que reconocernos, como dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí entra otra discusión muy importante. Esta creo que sí la tengo que mencionar, porque aunque hay muchos en una denominación que piensan que en todos nacemos muertos, separados de Dios, es imposible. No lo puedo creer porque no lo dice la Biblia. La Biblia, por el contrario, sí me da un montón de indicios de que no es así. Por ejemplo, Adán. Adán está ahí, está vivito y coleando. Y Dios le dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Viene él y come y muere. Pero sigue como que si no hubiera muerto. Sigue caminando, sigue pensando, sigue hablando, sigue teniendo sentimientos, sigue todo igual. Entonces, ¿qué consistió la muerte? Obviamente, lo que Dios en la Biblia llama muerte es la separación de Dios. Cuando el espíritu se separa de Dios, estamos muertos espiritualmente, no tenemos comunión con Dios, pero no nacemos así, porque lo que hace que el hombre muera es desobedecer a Dios. Es querer decidir lo bueno y lo malo por sí mismo. Un niño no tiene que decidir. Un niño todavía no tiene entendimiento de nada. Lo que es más, dice arrepentíos. ¿De qué se va a arrepentir un niño? Y además Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y varios otros textos que ahorita no podría repetir porque ese no es el tema. El punto es, cuando Nicodemo se acercó, Jesús regañó a Nicodemo. Le dijo, tú siendo maestro deberías entender esto, porque Jesús le dijo, ¿cómo va a ser que nazca de nuevo? Y en su mente él le dijo, ¿cómo es posible que yo regrese al vientre de mi madre para nacer? Note, lo que sí aprendamos de eso es que Nicodemo, al igual que la gran mayoría, entendía que nacer de nuevo o de arriba, que es una mejor traducción, significa que la misma persona nazca dos veces iguales. Eso es de nuevo. Si Adán se hubiera arrepentido, hubiera nacido de nuevo y no se había muerto físicamente y no había nacido físicamente. Entonces el nuevo nacimiento es el que algo tiene que morir y volver a nacer. En nuestro espíritu, la comunión con Dios, nacemos vivos porque Dios es el Dios de la vida, no de la muerte. Nacemos vivos, aún de hecho, cuando le preguntan de Abraham y todo, él dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces, cuando nacemos, no heredamos el pecado de nuestros padres, no llevarán los hijos los pecados de los padres. Pero llega un momento en que nuestra naturaleza caída, estando en un mundo rodeado e influenciado por el príncipe de este siglo, entonces se inclina al pecar. Y al pecar, muere. Y tiene que nacer de nuevo. Por eso es que aún nuestros hijos, que han nacido en nuestro hogar cristiano, que por algunos han tenido la dicha, voy a ponerlo de esa manera, de haber nacido con padres cristianos, con padres que aman a Dios, con padres que asisten a la iglesia, estudian la Biblia, etcétera, etcétera, y empiezan a caminar. Pero eso no los salva y eso no los hace cristianos. Están obedientes, ¿por qué? Porque les enseñamos disciplina y un montón de otras cosas, pero llega un momento en que ellos mentalmente despiertan o se les abren los ojos, por así decirlo, y a conciencia cierta
hacen su voluntad. No es un capricho de niño, no es un capricho de niñito ni nada malcriado de eso, no, tiene que haber una etapa de conocimiento. Entonces ahí ya tomaron autoridad, por así decirlo, de sus decisiones y mueren. Conforme escuchan la palabra de Dios y se les explica que es necesario nacer de nuevo, nacen de nuevo y entonces viven. Entonces, hay que nacer de nuevo para acercarse a Dios, para creer en el Dios soberano, para creer en el Creador y entonces poder poner nuestra confianza plenamente en Él. Ya no hay por qué no nos importan las circunstancias. Por ejemplo, uno de los tantos consejos que me dio el doctor Samuel Berberian fue que, aparte de los que ya les he contado, este es nuevo para los que si está apuntando los consejos de Don Sam, este es nuevo. Él me dijo: Carlos, si entiendes Génesis 1, 2 y 3, vas a entender la Biblia, porque ahí en Génesis 1, 2 y 3 está la esencia, en semilla, todo lo que a lo largo de la Biblia se va a ir desarrollando. De esa manera, entonces es necesario nacer de nuevo para poder entender la Biblia y de esa manera acercarnos a Dios. En Génesis claramente, fíjese, ¿qué creo yo? Para acercarme a Dios, ¿qué creo yo? Creo que es Dios. Creo que es el creador del universo. Creo que tiene un solo plan y un solo propósito para habernos creado a su imagen y semejanza. Y ese un solo plan o un solo propósito que nos ha designado hasta la fecha es sojuzgar la tierra. Llenar la tierra y sojuzgarla. Y como es un Dios que no cambia, entonces sigue el mismo plan. Cuando me dicen a mí que hay otras cosas y que sojuzgar la tierra ya no se puede dar porque mira la maldad, mira lo que es esto, yo no lo acepto. Yo creo que hay un Dios que es inmutable. Yo creo que hay un Dios que es todopoderoso, que las circunstancias y las apariencias no cambian su plan y me aferro a ese plan. Si me dicen que soy un tonto, que no entiendo, que soy un cuadrado, me importa un comino. Yo creo que hay un Dios inmutable. Yo creo que hay un Dios que creó la tierra para ser habitada. Yo creo que hay un Dios que nos llamó a ser su imagen y semejanza y nos comisionó a trabajar y proteger su creación, su tierra. Yo creo que hay un Dios, como dice la Biblia, que no creó la tierra, que creó la tierra para ser habitada, no para destruirla. Así que si usted cree en ese Dios, estamos en la misma línea. Si usted cree que hay otro plan, y quizá con eso termino ahorita. Basado en lo que estamos hablando de creer en Dios y la Biblia, razone usted. Usted tiene que conocer la Biblia por usted mismo. Si solo se basa en lo que oye, lee o de lo que otros enseñamos o predicamos, usted no conoce la Biblia, no va a tener fe porque no sabe usted por qué cree lo que cree. Solo razone, esa fe que usted tiene en Dios, ese plan que usted cree que tiene en Dios, ¿cómo termina? Porque si es el plan de la Biblia, termina de una manera diferente al que la mayoría predice. ¿Qué va a pasar después de que Cristo venga y quite a la cizaña, arranque la cizaña y eche al diablo al infierno y el trono blanco se dé el juicio y todos los que no estén escritos en el libro de la vida sean echados al infierno? En su plan, en el plan que usted cree de Dios, ¿qué sigue a eso? Porque dependiendo de cómo termine el plan que usted tiene, se verá si está de acuerdo con el plan de Dios. Cuando Él venga, las parábolas de los talentos y de las minas, lo primero que hace es preguntar cómo se administró lo que Él dejó. ¿Y qué fue lo que nos dejó? Sojuzgar la tierra. Cuando Él venga va a preguntar cómo contribuiste a sojuzgar la tierra. ¿Cuál será su respuesta? ¿Ve? Entonces, es necesario que reexaminemos. Si nos queremos acercar a Dios, reexaminemos nuestra creencia en Dios. Creemos en el Dios que la verdad está en la suma de su palabra, toda su palabra. Porque si pensamos si creemos en la división del Antiguo y Nuevo Testamento, no estamos creyendo en la suma de su palabra. Y por eso estamos teniendo ideas equivocadas, como todos los que no entendieron el misterio, sino hasta que vino Cristo. Y sacaron un montón de ideas equivocadas. Y los que no creen en el misterio están siguiendo las ideas equivocadas de los que no entendieron el misterio. Es necesario
para acercarse a Dios, que crea que hay un Dios, el único Dios, con un único plan, con una única palabra, y que va a pedir cuentas de ella cuando venga. Medítelo. Pregúntese ahora, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo que este es el fin? ¿Por qué no me han enseñado o por qué no he creído que la comisión sigue siendo sojuzgar la tierra? Si Dios es inmutable, ¿en qué parte de la Biblia dice que cambió de plan? Hágase esas preguntas, porque eso es lo necesario. Al encontrar esas verdades que son necesarias, vamos a quitarnos un montón de cosas innecesarias que ahorita no son estorbo de hacer la voluntad de Dios. Hasta la próxima.